Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Mi Mundo. Hoy vamos a profundizar, nunca mejor dicho, en nuestros océanos, en nuestro océano Atlántico que rodea y que une las Islas Canarias, del que tanto se puede hablar. Y para ello hay que preguntar y acercarse a un entendido, un experto, un científico. A Pablo Martín lo tenemos hoy de invitado, este biólogo marino que viene a descubrirnos algunos secretos de este mar que nos rodea y que tanto aporta a nuestras vidas. Comenzamos el programa. Canarias Mi Mundo. Pablo Martín, biólogo marino, ¿no? Sí, exactamente. Por ahí voy bien, sí, encaminado. ¿Te enamoraste de la biología marina o de los bichitos? Porque de chico estuviste en todos los charcos habidos y por haber, ¿no? Exacto, de pequeño pasaba mucho tiempo en la playa, en los charcos y demás, y bueno, pues al principio empezaba pues a pescar, a sacar esos peces del mar que tanto me gustaban, sobre todo me acuerdo las fulas y peces verdes, era lo que más pescaba. Uh-huh. Hasta que llegó un momento que en vez de pescarlos, pues me puse unas gafas y un tubo y empecé a observarlos bajo el mar. Uh-huh. Mejor verlos vivos, ¿no? Exacto. Y ya después pues me decanté por biología y ya después estudié biología marina aquí en Tenerife. Sí. O sea que digamos que fue más o menos vocacional, ¿no? Sí, era sobre todo por conocer un poco más el sitio en el que vivía, porque al final al estudiar biología marina aquí estudias pues el entorno que te rodea. Y por quedarme tranquilo, ¿no? Porque dentro de unos años no decir, ay, ¿qué hubiera pasado si hubiera estudiado biología marina y no otra cosa? Hombre, siempre he dicho que Canarias es el sitio ideal para estudiar el mar, para estudiar los volcanes y para estudiar el cielo, ¿no? Efectivamente, o sea, estamos rodeados por el océano y tenemos unas características únicas que otro sitio mejor que este pues no hay, ¿no? Porque, o por lo menos sí, equiparado. Exacto. No hay que irse tan lejos, ¿no? Exacto. Sin embargo, no conozco los detalles porcentuales, pero hay una cantidad importante, un porcentaje muy elevado de estudiantes que vienen de fuera aquí a estudiar el cielo, los volcanes y el mar. Exacto. En mi promoción del máster de biología marina, de 20 alumnos que éramos más o menos, pues 17 eran estudiantes de fuera de Canarias, que era algo pues llamativo porque a día de hoy pues no se explicaba muy bien el por qué poca gente de Canarias entraba a estudiar ese tipo de máster o al revés, o por qué tanta gente de fuera venía a estudiar ese máster aquí. Hombre, lo de fuera, aquí lo puedo entender. Exacto. Lo de que los de aquí no nos metamos, vamos a incluirnos, eso sí que no sé si tú has conseguido tener respuesta en estos años. A ver, la respuesta que creo que puede ser es porque quizás sabemos que es difícil conseguir trabajo de eso, que a lo mejor pues vas a estar unos años bastante precarizado hasta que te puedas estabilizar. Entonces al final la gente, como ya conoce la propia situación aquí de las islas, pues prefiere apostar por estudiar algo que le vaya a dar pues más estabilidad o le vaya a dar más salida. Eso te iba a decir, ¿no? Solemos decir y escuchar que tenga más salida, ¿no? Exacto, quizás van más por ahí los tiros. Pero tú fuiste a contracorriente, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, porque lo quería estudiar por quedarme tranquilo, ¿sabes? Yo tenía muy claro que a lo mejor de biología marina no iba a trabajar, lo tenía claro desde el principio. Por cómo es Canarias, digámoslo así. Sí. Pero lo quería hacer, lo quería estudiar para saber y bueno, y luego también estudié para ser profesor y eso es a lo que me dedico hoy en día. Estás dando clase en un instituto. Exacto, en la isla de La Palma y además, sigues practicando el buceo. No Exacto. Sé si te has convertido en instructor de buceo. No, todavía no. Porque ni tienes intención, ¿no? Porque aunque la gente no lo pueda creer, o sea, me dedico a divulgar sobre el buceo, no me gustaría trabajar de instructor de buceo. Me parece un trabajo con mucho desgaste físico, mucha responsabilidad y que lleva muchísimo tiempo. Okay. Es un trabajo que quizás cuando el hobby se te convierte en trabajo ya deja de ser afición. Desde luego. Tú sí que el buceo, como afición sí, pero además lo has convertido en una herramienta, ¿no? Exacto, lo he convertido en una herramienta de divulgación y digamos un poco de concienciación sobre las islas en las que estamos, ¿no? De enseñar todo aquello que no se ve bajo el fondo marino, porque al final la basura que puede haber en un descampado, en la calle y demás la vemos todos, pero lo que está bajo el mar en el día a día no lo vemos. Entonces creo que me he caracterizado por enseñar un tipo de contenido diferente en las redes sociales,
no más bien de, ay, qué paraíso Canarias, sino todo lo contrario, ¿no? Oye, vivimos en un sitio, sí, muy bonito y demás, pero hay infinidad de problemas a las que hay que buscarle solución. Bueno, sigue siendo un paraíso, pero poquito a poco le estamos dando Exacto. unas mordidas, ¿no? Entiendo, y no estamos hablando, bueno, o a lo mejor sí, ¿qué parte de responsabilidad tenemos los canarios en no cuidar nuestro entorno, nuestro medio ambiente, no apreciarlo tal vez? Yo creo que ha sido algo como más cultural que otra cosa, porque desde pequeñito creo que nos enseñan como a... Vivimos en un paraíso, no existen los problemas, la vida en cholas, qué suerte vivir aquí y demás, y nunca nos hemos parado como a decir, oye, ¿cuáles son los problemas que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer para cuidarlos? Y con el fondo marino pues pasa lo mismo. Yo recuerdo mi padre de pequeño contarme que aquí se pescaba con dinamita hasta hace no muchos años. Entonces, claro, al pescar con dinamita ya te has cargado el fondo marino. Luego, si se sigue pescando de una manera totalmente descontrolada, sin tener en cuenta ciertas especies y demás, pues vamos a seguir teniendo muchísimo impacto. Si le seguimos echando aguas residuales, plástico, destruyendo los entornos costeros para playas artificiales, hoteles, urbanizaciones y demás, pues al final nos estamos cargando nuestro propio ecosistema y que es lo que nos da de comer, ¿no? Al final somos islas que dependen o deberían depender de lo que les rodea. Ahora vamos a seguir entrando en materia sobre ese contenido que te encargas de divulgar, pero antes déjame que introduzcamos el aspecto divulgativo en tu caso, además de ser profesor en las aulas de biología, entiendo, ¿no? Sí, biología. Ciencias naturales o algo así, no sé cómo se llama. Biología tal cual. Además de ser eso, te has convertido en lo que a día de hoy se llama influencer, ¿no? Sí. Tienes un perfil en redes sociales, fundamentalmente en Instagram o alguna más, supongo, Instagram, ¿no? Y TikTok, pero y en TikTok, ¿no? más Instagram. Y ahí has conseguido en apenas 2 años y poco una cantidad importante de seguidores, ¿no? Sí, ahora estamos en 122.000, que la verdad que es una cifra que nunca pensé que fuera a llegar y como que a veces me choca decir, uy, ¿soy yo esta persona o es otra? Pero sí, ha sido un crecimiento muy rápido, muy bestia y que he tenido que aprender a gestionar, ¿no? Porque al final las redes sociales te dan cosas buenas, pero también cosas muy malas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estás expuesto a cualquier opinión y a cualquier persona que te pueda decir cualquier cosa. Entonces, si es el minuto 1 no tienes presente eso, pues es muy fácil que tu autoestima o tu personalidad se pueda ver afectada por la cantidad de comentarios negativos que puedes recibir. Que en tu caso tendrás unos cuantos, ¿no? Sí, aunque mi contenido sea de naturaleza, ¿qué dices tú? ¿Quién odia la naturaleza, digámoslo así? Sí, también recibe. O sea, da igual lo que hagas hoy en día en redes sociales, como si haces recetas de cocina, siempre vas a tener alguna persona que no le guste pues tu mano, que no le guste si le echaste 10 gramos más de azúcar o menos o lo que sea. Bueno, las redes sociales han venido a democratizar la idiotez, entonces pues te puedes encontrar con cualquier idiota diciendo lo que mejor le parece, ¿no? Incluso pueden considerar que lo que estamos hablando nosotros en un momento determinado sea cosas de idiota, que por mi parte no lo pongo en duda, ¿eh? Bromas aparte, Pablo, ¿en qué momento tomas conciencia de la importancia de los mensajes que transmites a través de tus cuentas, que a fin de cuentas no dejan de ser más que mensajes, pues son realidades que muestras, ¿no? Sí, y sobre todo información científica, que es lo que yo siempre trato de decir, que yo no estoy dando mi opinión, estoy dando lo que la ciencia de Canarias y la comunidad científica que hemos tenido y que tenemos aquí en las islas ha estudiado, ha establecido y ha sacado unos resultados, ¿no? Que está comprobado. Entonces yo me centro sobre todo en eso y en enseñar datos, en comparar, pues, datos de superficie, de población, de capturas de peces, por poner ejemplos, de emisarios submarinos, con los de otros territorios insulares, como puede ser Hawái, Baleares, Puerto Rico, para que la gente sepa que hay muchas situaciones aquí en Canarias que no son normales, que no se están normalizando. Y la primera vez que yo vi el poder, digamos, de las redes y cuando dije, ay Dios, la que se puede liar con esto, fue con el tema de los charcos, cuando el proyecto aquel que querían, digamos así, echar cemento a todos los charcos de Canarias, que hizo un vídeo de 8 minutos, que a día de hoy no haría ese tipo de vídeo. Porque es muy largo, creo. Claro, es muy largo para redes sociales, pero ahí estaba, creo yo, como esa inocencia, ¿no? Como ese chico que subió un vídeo preocupado por los charcos, sobre lo que había estudiado, y ahí expliqué, pues, o un resumen
de lo que la ciencia canaria y de biología marina sobre todo ha estudiado de los charcos. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que descubriste o qué fue lo que compartiste que tanto alarmó a determinadas personas? Pues yo creo que la gente se sintió identificada con que nos iban a reventar los últimos lugares, digamos así, que tenemos pues la gente de Canarias, ¿no? Y sobre todo que es algo como más cultural, de que hay mucha gente que aprendió a nadar en los charcos, que vamos allá a desconectar, a ver los pececitos. Bueno, tú eres un ejemplo, ¿no? Exacto. Precisamente. Entonces creo que además de la información científica que aporté, pues que mucha gente se siente identificada con que íbamos a perder esos últimos lugares, ¿no? Y ahí fue pues bueno una locura. Ese vídeo llegó a 100.000 reproducciones en 24 horas o 2 días, o sea, una cosa bárbara. Y ahí fue cuando, pues por ejemplo, tuve la primera reunión con Turismo de Canarias, me dieron una pequeña advertencia, luego estuvimos hablando, pude comprobar con mis propios ojos que el proyecto no tenía... ¿Advertencia de qué tipo? De que había mucho dinero en juego, que había que tener cuidado con lo que se decía, porque las islas son pequeñas y ese tipo de cosas. Pero bueno, al final pude comprobar con mis propios ojos que el proyecto no tenía ni pies ni cabeza para respetar la naturaleza, era todo lo contrario, era destruirla. Y bueno, y al final la presión popular, la presión de toda Canarias, hizo que ese proyecto se descartara. Entonces creo que por eso es la importancia de las redes sociales para muchas otras cosas, ¿no? ¿Ya hiciste las paces con aquellas personas que te llamaron? Hombre, yo, como les dije, no era nada personal contra esa figura política o contra esa persona. De hecho, tú no hablas de política. No, sí, no lo sé. Ahora ya no. O sea, yo lo que siempre hablaba era cómo esa decisión política de un X proyecto va a impactar contra nuestra naturaleza. Fin, ya está. Yo no es que tenga algo personal contra X figura política. De hecho, a lo mejor no sabías ni quién estaba al mando. No lo sabía, o sea, es que literal, no lo sabía. Lo que simplemente, pues ese proyecto, en vez de seguir mirando para otro lado, pues me puse la cámara delante, lo grabé con mi madre, por ejemplo, para que veas la inocencia, y lo subí. Y bueno, y si hubiera tenido 1.000 reproducciones, pues hubiera tenido 1.000 reproducciones, que no es que se subiera pensando en que se iba a armar un revuelo ni nada. ¿Por qué lo subiste? ¿Y por qué subes tus vídeos? Bueno, a día de hoy ya la pregunta es distinta, Sí. Bueno, la respuesta es distinta, ¿no? Pero en aquel entonces, ¿por qué lo subiste? Lo subí por intentar lanzar un mensaje de, oye, me preocupa esto, creo que puede haber más gente preocupada y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si conseguimos que alguien nos escuche, vamos a ver si podemos dar opinión o que se reúnan con científicos de la Universidad de La Laguna para que esos charcos no desaparezcan y demás. Y fue como, creo yo, como un mensaje de ayuda, o vamos a ayudarnos entre todos para... Que la respuesta fue, exacto, sí, fue exagerada, ¿no? Sí, o sea, inmediata, inminente, o sea, que no eras sí. el único que estabas preocupado. Exacto. Creo que si se llega a preparar no sale, ¿sabes? Fue algo muy natural. Al margen de los aspectos personales que se verían afectados, digo, de todos y cada uno de los que habitualmente utilizan los charcos como su medio o su herramienta para disuadirse de la realidad y pasar un buen rato y qué sé yo, y crecer junto al mar. Al margen de eso, ¿qué impacto medioambiental tienen los charcos? ¿Qué importancia, más que impacto? Destruirlos, ¿qué impacto tendrían en el día a día? ¿Qué importancia tienen? Cuéntame. Pues mira, la importancia más... Porque además estos charcos, discúlpame, se dan en todas las islas, claro, sí, por ser terreno volcánico. Exacto, ¿no? sí. Los charcos al final son coladas de lava que se han quedado pues ahí a media agua, digámoslo así, entre la marea baja y la marea alta. Y la prueba más, o la importancia más clara que cualquier persona puede comprobar, es que son guarderías de muchas especies de peces. No me digas. Que luego pescamos o que luego van al mar. Por ejemplo, los meros crían, o sea, las crías se desarrollan en los charcos. No me digas, ¿sí? Sí, o sea, yo tengo, no voy a decir el sitio, pero tengo muchos charcos a los que voy con cierta frecuencia y las crías de mero, van pasando los meses, van cogiendo tamaño y cuando ya alcanzan cierto tamaño ya entran a lo que es el océano, al igual que las viejas, los sargos. Con una subida de marea, tal vez ya es cuando pasan esa barrera natural, por ejemplo. Exacto, ¿no? sí. Y un sinfín de especies más, pues suponen como la base del ecosistema marino en Canarias y muchas especies se desarrollan ahí. Luego tienes las aves que necesitan esos charcos pues, para alimentarse de invertebrados, de pececitos y demás. Entonces, son zonas que nos quedan muy pocas realmente, no nos quedan tantas zonas intermareales porque muchas se han destruido para construcciones turísticas, playas artificiales y demás. Y lo poco que nos queda, pues hay que protegerlo y hay que cuidarlo, ¿no? Que no estamos diciendo que nadie se bañe en los charcos, ¿no? Sino simplemente, oye,
está esto, vamos a crear conciencia, vamos a saber a explicar a la gente que son importantes y sobre todo a no destruirlos. ¿Y qué impacto tiene el uso de esos charcos por parte de las personas, de los que van y se bañan en los charcos? El uso depende porque como son ambientes que van cambiando, es decir, el charco en marea baja no es el mismo que en marea alta, va a depender pues al final del nivel de masificación. No es lo mismo que vayan 100 personas al día en un charco a que vayan 1000 personas por día en una semana a otro charco, ¿no? Entonces, el uso pues puede ser la contaminación del agua por colillas, por cigarros, por protectores solares, por latas y por un sinfín de cosas. Sí. Entonces... Bueno, lo del protector solar vamos a decir que bueno, que poquito a poco la gente... es complicado, pero lo de las colillas, sí, las latas, la basura, las bolsas, qué sé yo, pero eso es de cochino, ¿no? Desgraciadamente hay muchas zonas de las islas con mucha basura y que no debería estar así, la verdad. De las 8 islas, según se vea, ¿cuál puede ser la que está...? Bueno, me imagino que todas ofrecen charcos, hay unas que tienen más charcos que otras, entiendo que Tenerife debe ser de las que más charcos tenga, o no, o me equivoco, no lo sé. Cuéntame, yo en creo ese sentido... está entre Fuerteventura y Tenerife. ¿Fuerteventura tiene mayor número de charcos? Sí, porque es como una isla más plana. Sí, claro. Entonces tiene como más zonas intermareales. Vale. En Tenerife nos queda prácticamente la punta del Hidalgo. Es la única gran zona de charcos con importancia biológica que nos queda en la isla realmente. ¿Y cuál es la que peor está? ¿Cuál es la peor tratada, digamos? Pues, ¿dónde hemos abusado más de la generosidad de la naturaleza? Casualmente diría en Tenerife y Gran Canaria, que son las islas más pobladas. Más habitadas, claro. Más habitadas y con las que más infraestructuras se han destrozado zonas naturales. Por ejemplo, en el sur de Tenerife, en varios puntos antes habían zonas parecidas a la punta del Hidalgo, zonas de charco, que ya no existen a día de hoy, porque se han destruido para construir, por ejemplo, las razas intermareales. El puerto de la Cruz también tenía, y es donde ahora mismo está el lago Martianes, por ejemplo. Pero eso ya nos sitúa en... o sea, que esto es un cuento que viene de viejo, sí, ¿no? sí, nos sitúa en los años 70, ¿no? Viene de atrás esa relación con la naturaleza. Claro, la construcción de un espacio como en su día el lago Martianes, a pesar de que César Manrique era una persona comprometida, pero también podía tener un desconocimiento de la parte biológica, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, ataca esa construcción y lo que yo suelo decir es, bueno, a ver, en los años 70 había otro tipo de conciencia. César Manrique pues, fue un fiel defensor y demás de la naturaleza de Canarias, pero a lo mejor en esa época pues no había tanta información sobre la importancia de esas zonas intermareales para lo que es nuestras islas, ¿no? Entonces que a lo mejor hoy en día, si se tuviera que replantear ese proyecto, pues igual los mismos que lo construyeron hoy en día dirían, oye, pues mira, esta zona no, mejor aquella zona. Sí, probablemente con toda la información en la mano, incluso el propio César Manrique hubiera dicho que no. Son dos contextos diferentes. Entre otras cosas porque a él se le debe que una isla como Lanzarote se haya preservado, total. Que tal vez podría ser la más concienciada de todos con la naturaleza, por gente y fundamentalmente por César Manrique. Sí, y sobre todo con su entorno, ¿no? Con valorar que Lanzarote es bonita por cómo es, no porque haya que estar imitando a un destino caribeño, ni tropical, ni nada, sino Lanzarote es esta isla, es volcánica, esta es nuestra belleza y esto es lo que tenemos, punto. Y que venga a quien le guste y a cuidarlo, y ya está. No hay que estar imitando a otros lugares. ¿Dónde se cuidan más los litorales, o el litoral en este caso? Pues ahora mismo, se intentan todas las islas, supongo, ¿no? Pero ¿dónde se consigue con mayor claridad? Yo creo que está muy claro que el nivel poblacional influye bastante, y creo que islas como El Hierro, La Gomera, La Graciosa y quizá La Palma también son las islas que más han cuidado su litoral desde ese punto de vista, porque tienen menos nivel de construcciones masivas, digámoslo así, menos nivel de contaminación por parte de emisarios submarinos o de vertidos a las propias costas, y al final también son, por ejemplo, El Hierro y La Gomera son islas muy escarpadas que hacen que el propio litoral se beneficie de eso, ¿no? Que no sean tan accesibles muchos lugares como lo puede ser Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria o Fuerteventura. Las redes sociales tienen una parte positiva, tienen también su parte negativa. A veces hay contenidos positivos, como considero que puedan ser los que tú propones y divulgas,
Y a veces hay contenidos que se convierten en negativos de necesidad. Por ejemplo, la promoción descabellada de rincones por parte de... Yo entiendo que lo hacen con buena intención, pero personas que muestran rincones a donde difícilmente se accede y que además proponen e invitan a otros a que vengan a descubrir tal charco, tal esquina, tal playa, tal risco, tal, no sé, tal acto, ¿no? ¿Cómo se puede lidiar con eso? ¿Prohibiendo, no prohibiendo, poniendo un policía en cada acceso? Esa no es lo sé, la, ¿no? la eterna pregunta, porque he hablado con muchas de esas personas por privado, tratando de explicarles por las buenas lo que están generando y lo que están provocando, ¿no? Y hay gente que no lo quiere entender, ¿no? Ya no estamos hablando del impacto que pueda tener toda esa masificación en esa naturaleza o en ese rincón único que antes no iba nadie, sino que muchos de estos lugares o muchos de estos rincones son de difícil acceso y pueden, o sea, hay gente que ha muerto en muchos de estos lugares y aún así se siguen promocionando. Y al final el mar en Canarias es muy cambiante y lo que tú ves idílico, a lo mejor es idílico por unas condiciones que se dieron ese día en concreto, pero el resto del año el mar está malo, sube la marea, te puede sacar del charco, te puede golpear contra las piedras, te puede arrastrar, te puede pasar un montón de cosas. No hay cobertura, yo qué sé, no hay gente para ver si te pasa algo, no hay nivel de, o sea, como te digo, de socorristas, no hay infraestructura porque son lugares que no deben tener eso, pues son rincones que, Salvaje, como ¿no? digo yo, caminos de cabras que, Sí. que para llegar ahí, pues agüita. Y hay gente que esto no lo entiende, entonces al final creo que la vigilancia de las propias instituciones que pongan el ojo para que esos lugares peligrosos no acuda más gente o que si acuden les multen, es algo fundamental. Ya lo hemos visto en la Cueva del Tancón, en Los Gigantes, bueno, en playa, en Santiago del Teide, en lo que es la costa, que era una cueva que se popularizó muchísimo, la gente lo llamaba charco, la cueva del paraíso y demás, y eso es un bufadero. ¿Eso qué significa? Que cuando el mar sube y baja, eso te traga para allá abajo y te puede golpear en el techo de la cueva y demás. Y han muerto en los últimos 5 años, creo que eran 4 personas. Y la gente sigue yendo a pesar de que esté prohibido. Y lo siguen promocionando. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno, digamos, de creadores de contenidos o influencers, para que gente que le sigue o que pueda ver ese contenido no acuda a esos lugares que pueden ser peligrosos también? Porque ese perfil de esas personas que promocionan lugares, puedo entenderlo, qué sé yo, en una cafetería, Exacto, en un restaurante que no le van a hacer daño a nadie, ¿no? Y bueno, no lo sé cuál es el beneficio que se obtiene de promocionar un guachinche o algo así, pero bueno, vaya cada uno. Pero claro, cuando invitas a las personas a visitar lugares que incluso están protegidos, otros prohibidos, literalmente por una cuestión de seguridad. De seguridad, exclusivamente, ¿no? Y ves auténticas barbaridades, no solo en el mar, sino también en la cumbre, ¿no? En el monte, en espacios como los parques nacionales, ¿no? Auténticos disparates, ¿no? Yo qué sé, en las cañadas del Teide, en Timanfaya, gente acampando donde no pueden acampar, haciendo fiestas, metiéndose con bicicletas, con motos, no lo sé, pero parece como que se promueve ya no turismo, sino como un disfrute de nuestra isla sin límites, ¿no? Es decir, en el que, y yo más, ¿no? En el que todo está permitido y a ver quién hace la mayor locura o la mayor burrada en nuestros espacios naturales protegidos. Y al final hay que entender que somos islas, somos un territorio muy pequeñito, que la gente se olvida de eso, siempre lo digo, somos muy pequeñitos a nivel mundial y dentro de este territorio tan pequeñito tenemos una naturaleza y un nivel de especies únicas bestial, o sea, más que Galápagos y Hawái, vamos a decirlo claro y sin complejo. Evidentemente no tenemos focas, iguanas ni cosas así, pero... Bueno, las hubo, ¿no? Bueno, las iguanas no lo sé. Sí, bueno, sí, algún descerebrado que también las trae, pero como animal de compañía, sí, ¿no? Focas hubo, que esa la isla de lobos, precisamente. Le llamamos Isla de Lobos, pero nunca hubieron lobos marinos, fueron las focas monjes, así que ahí está un poco el juego de... Pues ya pasaron, Isla de Lobos o Isla de Focas. Ya pasaron de largo. Sí, pues no es lo mismo un león marino que una foca. Exacto. Son dos cosas distintas. Uno tiene bigote y otro no. Exacto. Hasta ahí llego, Y orejitas. Y orejitas. Bueno, ya sobre el tema de animales en cautividad, de eso paso página, porque en eso no quiero entrar, porque a mí los animales, igual que a las personas, me gusta verlos en su estado natural y no dentro de ningún tipo de jaula, con o sin barrotes, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿en qué momento de la salud
marítima nos encontramos en este momento? O de la naturaleza, me te pregunto a ti por el mar porque lo conoces con mayor Pues desde el punto de vista del mar, hemos perdido en los últimos 40 años el 90% de los peces que habían en Canarias. Así que el estado es... ¿Me puedes repetir Sí, lo que acabas de decir? en los últimos 40 años 40 años. en Canarias hemos perdido el 90% de las poblaciones de peces. Eso quiere decir ¿Me que... estás diciendo? Sí, sí. Nos queda un 10% aproximadamente. Lo que estamos viendo es... Pero me estás hablando de la cantidad de la peces. cantidad, de la cantidad. Y me imagino que algunas especies se han quedado por el camino, ¿o no? Es prácticamente, sobre todo en las islas más pobladas, que más impacto tienen, hay especies que si las ves es como, wow, Un milagro. Un milagro. Y en otras pues están más cuidadas y con más cantidad, pero hemos perdido muchísima cantidad de peces. Hay mucha gente a mí me escribe, ay, tengo miedo al fondo marino, ojalá un día poder bucear. Le digo, me encantaría poder llevarte. ¿Quieres un café? No. Ok. Le digo, me encantaría poder llevarte para que... Ay, Un café con leche cuando tú puedas, por favor. le digo, me encantaría poder llevarte para que veas que no hay nada en el fondo marino. O sea, yo he buceado en sitios aquí en Tenerife que durante 40 a 50 minutos no ver peces, no ver nada. Solo 40, ver, 50 minutos. sí, solo ver rocas y arena. Entonces creo que estamos en un punto crítico. Por eso necesitamos reservas marinas y zonas protegidas que permitan regenerar el fondo del mar. El fondo del mar es muy distinto a lo que conocemos como, digamos, la tierra, es decir, los ecosistemas terrestres no funcionan igual que los ecosistemas marinos, y los ecosistemas marinos se recuperan muy rápido. Si protegemos una zona, en 4 o 5 años estamos viendo una cantidad de vida bestial. El ejemplo más claro, La pandemia, ¿no? la pandemia y el volcán del Hierro. O sea, Bueno, también. pensemos que el volcán submarino del Hierro mató toda la vida que había allí, en esa zona, ¿vale? O sea, la reventó porque era una erupción submarina que acabó con la vida de la Un montón zona. de especies, ¿no? Tanto Exacto. animales como vegetales. entiendo. Exacto, alteró todo, ¿no? Pero es natural. ¿Qué ocurrió? Que encima esa zona era protegida, así que se pudo estudiar con mayor facilidad cómo es la recuperación del fondo marino después de una erupción volcánica. Y lo que se ha comprobado es que después de la erupción, 4 o 5 años después de la erupción, había más vida que antes de la erupción, porque el volcán pues fertilizó, digamos, el agua y atrajo más vida de la que había antes. Entonces, estamos viendo que con un volcán que elimina toda la vida marina, en 4 o 5 años se recupera. Pues imagínate si protegemos zonas en las que pues ahora mismo no hay volcanes ni hay otros impactos salvo el humano. Te nombraba lo de la pandemia porque justo a raíz de que durante unos meses se dejó la naturaleza Tranquila. tranquila, fue sorprendente cómo se recuperó, pero sorprendentemente, ¿no? Yo siempre ¿Cómo se regeneró? en la pandemia siempre hablaba con los amigos de biología marina de decir, párate a pensar en los cetáceos del sur de Tenerife, los que están entre las Sí. ballenas y delfines que están entre La Gomera y Tenerife, la tranquilidad y la paz que habrán sentido durante la pandemia, porque claro, esos bichos estarán tan acostumbrados, desgraciadamente, A que los estén fastidiando. barcos todo el día para allá para acá, a ruidos, y de repente, ¡pum!, parón, no hay ruido en el mar. O sea, eso tuvo que ser un cambio para ellos como sorprendente, no sé. Yo cuando estaba ahí en mi casa encerrado pensaba en ellos y decía, qué bonito que estén allá abajo tranquilos ellos así. Y era como, bueno, ya saldremos. Después de justo cuando ya pudimos empezar a salir después de la pandemia y ya hacer vida más o menos normal, yo recuerdo que te cuento como experiencia personal y anécdota, ¿no? Como un día de playa con la familia, con los chicos y demás, y fuimos a la playa de los Cristianos. Había que tener cuidado porque, bueno, en mi caso pisé una mantarraya, ¿no? Habían por cientos, Sí. estaban desovando, ¿no? En la orilla, y justo porque no había nadie, ¿no? La naturaleza de verdad se abre, la naturaleza y la vida, por tanto se abre paso, ¿no? Entrevistaba hace poco a una arquitecta y le preguntaba sobre qué deberíamos hacer o qué tipo de construcciones deberíamos, y la respuesta que me dio fue clara, dice, no, deberíamos empezar a eliminar construcciones que ya existen, y eso sería más inteligente en un espacio como las Islas Canarias, ¿no? A la naturaleza le pasa lo mismo, a la vida le pasa lo mismo, ¿no? Se abre paso con que la dejes tranquila, sencillamente, Exacto. ¿no? Siempre digo que para la naturaleza lo mejor que podemos hacer es dejarla quieta, es decir, no interferir en ella, Sí. porque la naturaleza no necesita, digamos, al ser humano, es decir, la naturaleza se regula sola y ella tiene pues el ecosistema tiene pues sus depredadores, sus presas, sus interacciones, y al final el ser humano ha sido el último en llegar a este planeta, entonces Sí. que no nos necesitan. Y digamos es verdad así. que somos parte de, aunque no Sí. queramos entender que esto no es nuestro, Exacto. ¿no? Somos parte de la naturaleza y el ecosistema, y todo lo que le hagamos
mal a nuestro entorno, nos va a repercutir a nosotros. Bueno, la propia pandemia pudo ser un ajuste de cuentas, ¿no? En fin, si te vas metiendo hasta donde no te tienes que meter, pues al final la gota rebosa el vaso, ¿no? Lo de los virus y animales que funcionan como vectores o que guardan virus, pues es una realidad, o sea, no es ninguna mentira. Y bueno, pues si al final entras en contacto con un animal que no debías o en un entorno que no debías, pues es normal que salten la zoonosis, ¿no? Que son las enfermedades de animales a humanos. Bueno, ojalá que, no sé si hemos aprendido mucho, ¿no? Pero bueno, ojalá que no vuelva a pasar, aunque incluso existen predicciones sobre que en algún momento pasará algo parecido, ¿no? Como mínimo, ¿no? Volvamos al mar, al impacto del humano en el mar, y sobre todo el que me interesa es el de las Islas Canarias, porque es el que nos toca aquí, este océano, que me imagino que además de haber perdido el 90% de las especies, o sea, de la cantidad de especies que habitaban en 40 años, me parece un dato escalofriante, ¿no? Lo es. Porque eso no sé en qué se traduce después para nuestro día a día, ¿no? Pues se traduce en a los pescadores no les habrá hecho demasiada gracia. En que, por ejemplo, se están pescando actualmente unas tallas que son ridículas comparadas con lo que teníamos hace 30, 40 años. O sea, los peces son más cada pequeños. Vez más pequeños. Las capturas son más pequeñas. Exacto, cada vez las capturas son más pequeñas porque vas eliminando, digamos, lo grande, se te va quedando lo pequeño y no das tiempo a que lo pequeño crezca. Entonces, al final, cada vez vas pescando cosas más pequeñas. Y estamos normalizando unas tallas que son ridículas. ¿Y en qué podemos mejorar en ese sentido? ¿O cómo se puede? ¿O qué se está haciendo para mejorar? Pues lo que se debería mejorar es la protección del fondo marino de Canarias. Con esto no estoy diciendo que se prohíba la pesca, para nada, nunca diré eso. El pescador siempre ha convivido con la naturaleza. Lo que hay que hacer es proteger el fondo marino, no a la totalidad, pero solo tenemos el 0,2% protegido de manera integral, 0,2%, es decir... ¿Cómo se protege, por cierto? No permitiendo el uso. Sí, no permitiendo actividades extractivas, es decir, que saquen... Ahora que no se pueda pescar. Exacto. Te voy a poner un ejemplo súper claro. Pero si nuestro fondo marino valiera ahora mismo 100 euros, vamos a decir, para que todo el mundo lo entienda, solo tenemos asegurados 20 céntimos. Es decir, si queremos comprar nuestro fondo marino, no llegamos, ¿no? Con 20 céntimos todavía no puede... Y esos 20 céntimos es lo que tenemos protegido. Ese 2%... 0,2%. Perdón, el 0,2%, no, es más ridículo todavía. El 0,2%, ¿dónde está protegido? Está protegido dentro de las reservas integrales de las reservas marinas pesqueras en Canarias. Las reservas marinas que tenemos en Canarias son con interés pesquero, es decir, están pensadas para fomentar la pesca, pero dentro de cada reserva tenemos una zona integral donde no se puede pescar, salvo en algunos casos, como por ejemplo puede ser que si vas persiguiendo un grupo de túnidos, de petos o lo que sea, como entran en la zona integral, pues ahí sí los puedes pescar, pero es con un tipo de pesca más selectiva, que es la pesca caña o... Porque ha sido la pesca, digamos, tradicional, que se ha practicado siempre aquí, ¿no? Pero la pesca de fondo en las zonas integrales no se puede Pero realizar. ¿Esa pesca se practica en Canarias, la pesca de fondo? ¿O estamos todavía con la pesca artesanal? Me refiero a nasas, Sí, se usa. Pero no estamos hablando de pesca de arrastre. No, pesca de arrastre no, por el tipo de fondo marino que tenemos. Vale. Porque tenemos fondos volcánicos con muchas rocas y entonces las redes no aguantarían. Sin embargo, sí que se practica, y no por parte de pescadores canarios, sí que se practica relativamente cerca de aquí, a poquitas millas, ¿no? Exacto, en todo lo que viene siendo las aguas de Marruecos, Gambia, Senegal, los barcos, sobre todo europeos, están expoliando esos fondos marinos con barcos que a mí me gusta decirlo, que la gente no sabe lo grandes que son. No estamos hablando de un barco pesquero que tú veas ahí en el muelle de Santa Cruz, no, estamos hablando como si esos fueran cruceros de grandes, que llevan redes... ¿Tan grandes? Sí, kilométricas. ¿De cuántos metros de lora estamos hablando, más o menos, Pablo? Hay barcos, pues, te puedo decir que superan los 80 metros. ¿80 metros? Barcos industriales, me refiero Bueno, me imagino el tamaño de la red. Hay redes kilométricas, y cuando me refiero a kilométricas no me refiero a un kilómetro, me refiero más. Entonces, todo eso es expoliar el fondo marino. O sea, no dejan nada, es arrastrar con todo. Que en Canarias no se hace porque estoy seguro que si se pudiera hacer, se haría, pero el fondo no lo permite. Bueno, aparte de que aquí para llegar al fondo, por eso, a pocas millas de la costa, es muy profunda, ¿no? Pero eso sí que nos debe afectar, ¿no? Entiendo, esa plataforma, ¿no? La plataforma oceánica
Pero ahí la entramos, que sale de África, sí. ¿Eso no nos afecta a nosotros también? A Canarias, Puede afectar a quitar ciertos recursos, pero claro, ahí entra en juego el debate del consumo de pescado. Es decir, ¿puede satisfacer la demanda actual de pescado una pesca artesanal o necesitamos la pesca industrial para poder suministrar todo el pescado a países del norte de Europa, por ejemplo? Porque la gran mayoría de pescado que está en los supermercados nuestros actuales es de pesca a arrastre. Solo hay que mirar la etiqueta y lo verás. No es pescado que se pesque en Canarias a caña. Hay algún porcentaje, pero la gran mayoría es pescado industrial. Todo lo que sea congelado ha sido pescado por pesca a arrastre. Y ya no solo en estos países que comenté, sino a lo mejor en el sur de Chile, en Argentina, en Japón, en India, en el Océano Índico. Por un montón de lugares en los que se practica esta pesca y que le estamos quitando, digámoslo así, ese pescado a esos entornos zona locales para traerlos a nuestro territorio. Entonces, ahí se abre un debate muy amplio de soberanía alimentaria que en Canarias no vamos sobrados. Es curioso que al final lo que se esconde detrás de cada movimiento en la humanidad es la economía, ¿no? Sí. El enriquecimiento de grandes corporaciones, fundamentalmente, ¿no? No estamos hablando de alguien que pesca más o menos, estamos hablando de verdaderas industrias. Sí, como ¿no? siempre digo, el pescador canario no está acabando con el océano, como hay gente que lo criminaliza, es como vamos a ver, o sea, el océano es muy grande, Canarias es muy pequeño y el impacto que tenemos es un impacto local, no estamos acabando con el pescado de... No sé, entre otras cosas porque además muchas veces los muchos o pocos túnidos que se cogen aquí se van fuera y nos vuelven enlatados. Sí, eso es un poco un sinsentido. Es un poco sin sentido, la verdad. Pero sí, además el atún que se pesca en Canarias se hace de una manera muy, muy selectiva y además tenemos una cuota que debería ser más alta, la verdad, para aquí, para Canarias. Se acaba muy pronto, ¿no? Se acaba muy pronto y mucho de ese atún luego sigue a Península y ahí sí que tienen la cuota más alta y entonces ellos, claro, pescan más. Entonces, ¿por qué unos pueden pescar más y otros menos? ¿En qué se basan esas cuotas? Entonces hay mucha reivindicación por parte de pescadores canarios en ese sentido, que es totalmente entendible. Pues yo creo que tengo la sensación de que son los que salen perdiendo, ¿no? Total. Si miramos al Banco Canario Sahariano, aquel que tantos quebraderos de cabeza dio, lo seguirá dando. Sí. Pero si abrimos un poquito la visión y nos fijamos en Europa, entre ellos España como nación, tampoco nos estamos beneficiando mucho, todo lo contrario. Tengo la sensación de que no sé, lo mismo es un disparate lo que voy a decir, pero tengo la sensación de ser una especie de queso de gruyère al que se le va quitando cada vez más y se nos van quedando nada más que los agujeros a nosotros, ¿no? Total, siempre... El territorio lo estamos como, no sé si mal vendiendo, pero desde luego no. Yo creo que los beneficios no se quedan aquí, ¿no? Cuidándolo, desde luego no lo estamos cuidando, ni cuidándonos a nosotros, porque al final... si te paras a pensar, somos unas islas que tienen mar, tienen capacidad para cultivar, tienen capacidad para tener energías renovables. No me refiero a grandes campos solares de estos que nos están vendiendo ahora, sino tenemos una capacidad bestial para ser autosuficientes a nivel individual, es decir, a nivel de que tu casa... siempre me acuerdo que un amigo que trabaja en esto de las placas solares me decía que la laguna, que todos sabemos pues que no se caracteriza por su... mucho sol, precisamente, ¿no? Lo tiene, pero exacto, no... por su clima soleado, es un sitio óptimo para instalar placas fotovoltaicas en los tejados de las casas. Al final, cada persona aquí, casi todas las casas de Canarias tienen su azotea, que tú pones tu placa solar, te abasteces y demás. Entonces, creo que en Canarias no hemos fomentado ni hemos sabido pues ser más autosuficientes de lo que somos, ¿no? Y estamos rodeados por el océano, o sea... Un territorio rodeado por el océano es un territorio que puede conseguir muchos recursos, ya no solo de la pesca, sino de un montón de cosas. Entonces creo que no hemos fomentado eso, sino todo lo contrario, sino depender cada vez más del exterior y no sé, a mí me da miedo. En esta entrevista que tuve con esta arquitecta, canaria por cierto, Cristina Vega, que le dieron, dicho sea de paso, el premio en Francia, el premio nacional, ella trabaja allí, el premio nacional a la mejor arquitecta joven. Imagínate, ¿no? Una canaria de la isla de Gran Canaria, concretamente. Bueno, y ella me habló, en cuanto hablábamos de energías renovables, de la geotermia, ¿no? Y aquello me dejó impactado, porque resulta que posiblemente
estamos en uno de los lugares en los que podemos extraer energía de la Tierra, que además sería la más barata, la menos contaminante, pero claro, en la que menos intermediarios habrían. Exacto. Esto se abre otro debate como el de la pesca industrial, de los intereses que hay detrás de la energía y al final de si realmente buscamos una autosuficiencia real o favorecer a grandes firmas, grandes empresas, sí. Porque hay cosas que no se entienden, ¿no? Sí. Mira, hay un caso un ejemplo que siempre pongo, que es Cabo Pulmo, en Baja California Sur, en México. Ajá. Que es uno de los top mundiales para el buceo. O sea, aquello es un paraíso del buceo y tiene una historia muy bonita y muy similar a la de Canarias. Es un pueblo de pescadores, pues muy chiquitito, la verdad. O sea, es como muy local, no quieren un turismo masivo. Las empresas siguen estando todas en manos de gente allí de México, de gente local. Y la historia de ese pueblo es que hace años ellos eran pescadores, pescaron por encima de la capacidad de regeneración del fondo marino y el arrecife murió. Entonces, al morir el arrecife, ellos tenían que invertir muchísimo más tiempo en salir más lejos de la costa para poder pescar, hasta que se dieron cuenta de que no les estaba haciendo nada rentable tanto trabajo salir hacia afuera para coger poquito pescado. Bueno, pues gracias a la propia voluntad de ese pueblo, junto con investigadores, científicos y políticos de la zona, llegaron a un acuerdo y dijeron, vale, aquí antes había vida, ya no la hay, pues nos las hemos cargado, vamos a proteger toda esta zona, prohibimos la pesca dentro de esta zona, solo dentro de esa zona, le hacemos un parque nacional marino y ahí nadie va a pescar, ahí dentro. ¿De cuántos kilómetros cuadrados estamos hablando? Pues ahora no tengo la cifra, pero... Si pusiéramos un símil, hiciéramos un símil, bueno, tiene que ser un tamaño considerable, ¿no? Sí, pues no sé si a lo mejor pueden ser de largo unos 100 kilómetros, pero claro, es que aquello es muy grande. O sea, aquello, Baja California es súper grande. Las islas caben dentro de... Digamos que, por ejemplo, el equivalente podría ser que en las Islas Canarias dijéramos, bueno, pues en esta isla no vamos a dejar que se pesque. Vamos, es un disparate lo que estoy diciendo. Sí, pero o a lo mejor, por ejemplo, decir desde Santa Cruz hasta Granadilla, pues digámoslo así. En todo ese litoral hay un trozo de ese tamaño o algo así, ¿no? En ese trozo ahí nadie pesca, ahí, punto. El resto por fuera sí, ahí dentro no. Bueno, pues lo que se consiguió fue que gracias a instaurar ese parque nacional, el lugar se convirtiera en un referente de la conservación y del buceo. Entonces, todos esos pescadores que antes se dedicaban a la pesca, algunos se siguen dedicando a la pesca fuera del parque nacional, pero la gran mayoría se transformó al buceo y al snorkel. Entonces, ¿qué han conseguido? Que la pesca siga habiendo y que haya aumentado con el paso de los años fuera del parque nacional, y que dentro del parque nacional sirva como una especie de guardería, de fuente de vida para todos esos buceadores y para toda esa gente que se desplaza hasta allí para ver el fondo marino. Y ejemplos como esos, en Canarias podríamos tener 800.000. Pero o sea que podríamos declarar parque nacional, no sé, acuático o algo así. ¿Eso existe? Sí, hay figuras que el parque nacional... ¿En España existe el parque nacional marítimo? En Baleares tienen uno. ¿Y cómo no lo tenemos nosotros? Pues desde mi punto de vista creo que sea... A lo mejor no se lo han planteado. Sí, en el Hierro están tratando, pero creo que lo que ha fallado en el Hierro es la comunicación y la negociación con la comunidad local. Porque al final este tipo de cosas, pues no es que alguien llegue y diga, pues aquí pongo esto, punto. No, habrá que sentarse, hablar explicarle, ¿no? con la gente, a la población, negociar, ver dónde sí, dónde no. Hasta claro, la cuestión es dónde pescan entonces los pescadores, ¿no? Claro, pero al final lo que está más que comprobado en cualquier parte del mundo es que protegiendo el fondo marino, una parte, la vida aumenta tanto dentro como fuera del parque nacional. Pero bueno, también en una isla, sigamos hablando por ejemplo del Hierro, también sería viable combinar eso con cierto tipo de ayuda a un colectivo muy concreto. Exacto. Estamos hablando de relativamente pocas personas, no estamos hablando de muchos pescadores, ¿no? En Cabo Pulmo se hizo durante un tiempo, pues te echamos una mano. Se financió eso en lo que la gente pues no podía pescar, ¿no? Porque no había nada. Y vamos, y las tallas que tú ves allí de los peces son tremendas. Estuve en febrero del año pasado, en 2023, y la visibilidad no era muy buena, estaba buceando y de repente vi un tiburón. Pensé que era un tiburón y cuando se me acercó era un mero. O sea, pensé que iba a decir que era una sardina. No, era un mero del tamaño de una persona. Y aquí en Tenerife Tenerife en Canarias, eso es impensable de ver. Porque no tenemos esas tallas. Aquí teníamos uno que salía por la tele, el pobre mero Pancho, que creo que al final lo terminaron pescando porque alguien se chivó de dónde estaba.
Se lo cargaba. Hasta ahí me contaron esa leyenda, que no sé si será cierta. Sí, ¿No? estaba ahí el mero Pancho, que era pues un atractivo del buceo en la Restinga. Durante muchos años pues se le rindió culto, ¿no? Pues la gente iba por el mero o por los meros que hay en esa el valor zona. que tenía era que estaba, Exacto. ¿no? Y poderlo ver. Sí. Hasta que alguien pues se lo cargó y bueno, incluso tiene una estatua ahí en su honor en la Restinga. Es un poco el sinsentido de qué valor tiene cazar o pescar a un animal emblemático, ¿no? Hay por ahí un dicho que dice que un mero vale más vivo que muerto, por todo lo que aporta al ecosistema marino. Creo que sí. Y hay otro ejemplo en el Mediterráneo, en las Islas Medas, que antes tenía un fondo muy, muy pobre, se había degradado, se lo habían cargado, lo protegieron y al cabo de unos años, pues ahora el atractivo es ir a bucear con los meros de las Islas Medas. Y la gente va allí a bucear y a ver ese fondo. Y se ha conseguido pues que fuera de la zona protegida la pesca también aumente. Al final es compatible, o sea, yo siempre digo que es compatible proteger el fondo marino con una pesca regulada, controlada y siendo consciente de lo que estamos pescando. Que no tiene por qué prohibirse la pesca en todo el territorio. Eso es un disparate. Nunca lo he dicho y nunca lo diré. ¿El turismo de buceo es un turismo interesante? Pues sí, se ha comprobado. ¿Tú que lo practicas y eres turista que bucea en otros lugares? Para decirlo así, el buceo es un mundo caro, o sea, no voy a engañar a nadie, o sea, es una actividad más que un deporte pues que conlleva cierto gasto y por eso pues yo al principio no me lo podía permitir y ya poquito a poco con los años pues ya... ¿Ya tienes tu equipo o tienes que alquilarlo? Después de 9 años buceando puedo decir que ya tengo todo mi equipo y es un tipo de turismo que para que la gente lo entienda, primero gastas dinero en pagarle a la empresa con la que vas a bucear, gastas dinero en alojamiento, porque evidentemente te tienes que quedar. Comerás también. Exacto. Muchos sitios de buceo no están en las principales zonas turísticas, porque principal zona turística la vida es muy poca, si no están en las afueras, y al final te acabas quedando en la gran mayoría de sitios en casas de gente local, ¿no? Al final que tú estás yendo y te estás quedando en la empresa o en el alojamiento de una persona local de la zona, no estás con un tour operador que te lleva a ese lugar. Y lo más importante, que no hay un impacto negativo, exacto, creo, ¿no? En el medio ambiente. Dependiendo del buceador, pero al final no, o sea, no es una actividad extractiva, es decir, tú no sacas peces cuando vas buceando, entonces... Tú vas a ver, tú eres un espectador. Tú puedes bucear más bien o un poco peor, pero al final lo que vas a ver es la vida y indirectamente está fomentando que siga habiendo vida, ¿no? Porque si la gente no viera un negocio de, oye, que yo tengo que proteger esto porque mis clientes vienen aquí por lo que hay, yo no puedo permitir que ahora quieran construir un macropuerto deportivo aquí y me rompan el arrecife, yo eso no lo puedo porque si no pierdo toda mi clientela. Entonces, al final, indirectamente, estás creando pues un negocio de la conservación marina. Y eso se ha comprobado, vamos, en infinidad de lugares a nivel mundial. El Hierro es uno, por ejemplo, en la Restinga, que sería la Restinga sin el buceo, prácticamente nada. Y la Graciosa también, por ejemplo, recibe muchos buceadores. Y aquí en Tenerife, que es lo que más conozco, bueno, y el resto de islas también. O sea, vienen muchísima gente a bucear, lo que desgraciadamente... En los fondos marinos de Tenerife se están encontrando la situación contraria a la que describo, por ejemplo, de Cabo Pulmo. Nos encontramos fondos vacíos, contaminados, con toallitas, con emisarios submarinos. Entonces, creo que ya si nos ponemos en esa visión turística que tanto le gusta aquí a Canarias, pues creo que no están cuidando ese tipo de turismo, ¿no? Porque al final tampoco tienes como sitios en los que facilidades a las que para poder entrar a bucear, para poder salir, donde dejar el equipo y demás. Entonces creo que aquí en Canarias no se cuida ni se valora ese tipo de turismo que hace muy bien para nuestra naturaleza. Y de vez en cuando hay algunos clubes de buceo, prácticamente todos, que en ciertos momentos del año hacen unas batidas de limpieza. Exacto. Que a mí me sacan, o sea, no dejan de sacarme de los colores, ¿no? Total. Porque veo las cosas que llegan a sacar de los fondos marinos, que además... Eso no lo tiran los peces. No. Estamos hablando de bañistas y de gente que no... Personas que serán canarios, muchos de ellos supongo, ¿no? Pero que no tenemos conciencia pero es que somos muy cochinos, ¿no? Creo que es lo que comentaba al principio del todo, que es que no vemos lo que hay bajo el mar. O sea, nosotros vamos a la playa, vemos un manto azul y todo lo que pasa ahí abajo es desconocido para la gran mayoría de la población y en nuestro día a día. Entonces, dentro de la gente que se mete bajo ese manto azul es muy poca, que es la gente que bucea,
Y dentro de toda esa gente que bucea, muy poca te habla del impacto de la basura que vemos en el fondo marino, ¿no? Y desgraciadamente sí, hay muchísimas. También en Canarias tenemos una cosa que creo que no comentamos lo suficiente muchas veces, Sí. que son los barrancos. Los barrancos en la gran mayoría de casos Son los barrancos, le falta el agua, ¿no? Porque sería Exacto. lo mismo, ¿no? Están llenos de basura, desgraciadamente, por escombros, por lo que sea, o por la gente que es un poco, bueno, bastante cochina, vamos a decirlo así claro. ¿Y qué pasa? Que cuando llueve, todo lo que está en los barrancos, ¡boom!, va para el mar. Entonces, por eso a veces en el mar nos encontramos lavadoras, nos encontramos neveras, colchones, camas y un montón de cosas que dices tú, pero ¿cómo llegas tú aquí? Pero Pues sí, llega por... sí, además, si existen los puntos limpios y son, Ya. es gratuito. O sea, no, salvo que vayas a llevar 3 camiones de escombros, es gratuito. O sea, Pero creo que cada vez eso ya está cambiando. Creo que cada vez hay sobre todo una conciencia joven en Canarias que está empujando hacia arriba. ojalá, ¿no? Yo creo que sí, la verdad, que en los últimos años me parece ver un pequeño cambio en ese sentido. Y al final creo que conforme pasen 10, 15 años, todo eso va a cambiar, porque la gente va a estar más sensible con su territorio y con su entorno, ¿no? Que a lo mejor antes pues no te parabas a pensar porque también había menos gente, había menos masificación y quizás el impacto era menor, pero hoy en día ya que estamos hasta la bandera, digámoslo así, pues quizás ya se ve pues esos resultados de ser tanta gente por aquí. Nos falta un poco de educación, de toma de conciencia, de educación y también de educar a los turistas que vienen para Sí. que sean respetuosos con lo que vienen a ver, Total. ¿no? Digo yo. Total, porque cuando visitas un lugar, se supone que tú lo visitas porque ese lugar te gusta, te parece bonito, hay algo que querías ver ahí, y pues digo yo que a ti te interesa que ese sitio, si tú lo has ido a ver, vuelva a estar igual de bien que cuando te lo encontraste, ¿no? Entonces a mí me choca cuando vemos, por ejemplo, turistas que hacen acampadas en medio del Teide, en medio del monte, con camping gas, que lo que digo yo es como, o sea, los incendios no se crean por arte de magia, o sea, se crean por accidente, y sobre todo en las noches no hay un sol que caliente un cristal. Entonces al final estamos viendo que hay cierto nivel de turistas, no todos evidentemente, al igual que no todos los canarios somos unos cochinos ni unos santos, y en todos lados hay de todo, pero creo que estamos recibiendo un nivel de turismo muy poco concienciado con lo que tenemos en el territorio. Y creo que también está un poco relacionado con eso de también que decía antes de un turismo sin límites, ¿no? De ven aquí, disfruta lo que quieras, visita cualquier lugar, Canarias no hay problemas, no te preocupes. Y creo que eso es lo que está provocando que muchos turistas lleguen pensando pues que a lo mejor el Teide, pues tú te puedes meter a caminar por cualquier lado, que no vas a afectar a nada, entonces es un entorno único, con unas especies únicas que solo viven en esa parte de la isla. Entonces, como desde las instituciones, sobre todo, tienen que fomentar que eso haya un respeto, que haya una vigilancia, que se le explique a las personas que nos visitan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y sobre todo vigilarlo y multarlo, ¿no? Al igual que nos multan a nosotros por situaciones similares, pues... A los extranjeros y a los canarios. Exacto, sí, a cualquier persona. A los visitantes, bueno, extranjeros, me da igual que sean españoles o que sean rusos. Sí, cualquier persona que si estás en un entorno natural protegido y haces ciertas cosas, pues que te lleves tu multa correspondiente. No es algo que, ay, pobrecitos, no lo sabían. Yo cuando viajo me informo al sitio que voy y me informo de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces creo que no es tan difícil lo que se está pidiendo hoy en día ni lo que se está exigiendo. Entonces es normal que a la gente le moleste, ¿no? Y pues cuando ves pues alguien haciendo un graffiti en medio de, no sé, de un monumento natural protegido, pues claro que me molesta. Si te parece lo voy a aplaudir. O sea, yo no hago eso cuando voy de viaje, ni ensucio, ni no sé, ni me hago acampadas en sitios que no se deben, ni no sé. Es como, creo que al final es muy sencillo, que es respetar el lugar que estás visitando y a la comunidad local y ya está. Y hay muchos turistas responsables y concienciados con estas cosas. O sea, tampoco es como... Bueno, espero que no sea la mayoría, pero desde luego sí que llamo la atención de las autoridades, Claro. que esperamos que sean implacables en ese sentido con los propios de la tierra y con los visitantes, ¿no? Total. En cuestión de esto es para todos, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto inmediato? Pues ¿Vas a seguir profundizando en tus redes sociales, sí, ampliando? ¿Tienes alguna meta? Tengo varios proyectos en mente. ¿Sigues trabajando de la misma manera o te has hecho algún curso? No, digamos que creo que lo fundamental en redes sociales es investigar, sobre todo, primero, cómo funcionan las redes sociales. Porque si destinas tu tiempo a crear un contenido que no está adaptado a cómo funcionan las redes sociales, pues no vas a tener trascendencia y a lo mejor vas a acabar pues
desmotivado pues porque tu contenido no se ve. Entonces creo que estos años lo que he hecho sobre todo es eso, adaptarme a cómo funcionan las redes sociales. Me encantaría, por ejemplo, hacer documentales. Es un proyecto que tengo ahí para más un futuro, de hacer documentales de naturaleza canaria que puedan ser utilizados como herramienta educativa, pero que sea algo como muy profesional, ¿no? Que no sea pues yo con una cámara y ya está, que también se puede hacer, pero No hace falta mucho más, ¿eh? pero empezar poquito a poco. Pero sí que me gustaría hacer algo así como más desarrollado, más despacio en el tiempo y más elaborado, ¿no? Tú ves, al final lo de los 30 segundos está bien para un ratito, pero... Claro, ese es el tema, que las redes sociales, pues al final el trabajo que yo hago ahora mismo es adaptar los temas a 1 minuto 90 segundos. Es lo que es un trabajazo también, te digo, que no es sencillo. Probablemente es más difícil que poner 20 minutos. No es sencillo adaptar, pues no sé, la sobrepesca en Canarias a 90 segundos. Te dejas muchas cosas por el camino, pero de ahí se trata, ¿no? De resumir y de adaptarlo al contenido, a cómo funcionan las redes sociales hoy en día. Y también me gustaría, pues siempre he tenido en mente como, al ser también profesor, pues a veces me hacen falta ciertos materiales que no tengo, como por ejemplo, quiero hablarles de, yo qué sé, del cardonal tabaibal. Y sí hay ciertas cosas, pero no hay como contenidos preparados y específicamente adaptados para las aulas de Canarias. Hay algunas cosillas sueltas, pero me gustaría como desarrollar algo que fuera como más general y de acceso público y gratuito, y que cualquier aula de Canarias, o profesorado, centro, lo que sea, lo pueda utilizar para transmitirlo en las aulas, ¿no? Que se hace hoy en día, con lo que tenemos se está haciendo un trabajo increíble, pero creo que fomentar eso pues también estaría muy guapo. Y sé que mis vídeos se utilizan bastante en clase, que desde aquí digo que si alguien los quiere utilizar, que los utilice, no hace falta ni que pida permiso. Y eso, porque al final también hago, creo que un contenido educativo pensando en eso, ¿no? Bueno, a lo mejor habría que pedir apoyo económico del dinero público que pagamos todos para encaminar ese proyecto tuyo y algunos otros que pueden ser muy interesantes e importantes para, por ejemplo, la comunidad educativa, porque a mí me parece que todo pasa por la educación. Exacto. Y lo que tenemos como problema hoy no lo vamos a resolver hoy. No. Tenemos que pensar en futuras generaciones, tenemos que ampliar la vista a 5, 10, 15 años, 20, ¿no? Para saber qué modelo de Canarias queremos dentro de por ejemplo, de 15 o 20 años, ¿no? Hace un tiempo recibí un mensaje súper bonito, la verdad, no me lo esperaba. Era de una profesora, si no me equivoco, era de aquí de la Laguna, que se había quedado como muy sorprendida porque les había mandado como un trabajo sobre la naturaleza de Canarias, los impactos y demás, y que muchos de sus alumnos habían utilizado vídeos míos, y que uno de los temas que más se repetía era el de los emisarios submarinos, y que claro, ella pues no se lo esperaba, de decir, wow, o sea que la gente joven de Canarias, los adolescentes, se están preocupando por esto y ya conocen el problema, ¿no? Y esto hace años, pues yo cuando tenía 16 años no sabía ni lo que era un emisario submarino, por ejemplo. Entonces creo que en ese sentido sí se está haciendo un trabajo potente, ya muchos otros perfiles en Canarias también, y desde las organizaciones, ONG, asambleas y demás, creo que se está llegando bastante a la juventud, sobre todo canaria. O sea que entiendo que vas a seguir centrando tus esfuerzos en la comunidad educativa, pensando en que tomen conciencia y sobre todo tú aportando material que pueda ser material gratuito, divulgativo. Que es lo que más creo que es lo que más útil que se puede hacer. Además, quieres ir más allá y pasar los 90 segundos para llegar a los 90 minutos, quién sabe. Bueno, tanto no, que es muy largo, eso es una película. Mucha gente utiliza fotos de animales que a veces comparto y demás, entonces sí que me gustaría crear como algo de acceso público, que cualquier persona quiera hablar de las estrellas de mar, imagínate, pues que tuviera fotos. Que por cierto, te leí que tienen que estar en el mar. Exacto, sí. No nos olvidemos de eso. No hay que sacarlas. No hay que sacarlas. Entonces, que cualquier persona pueda acceder a ese material, a ese contenido y hacer el trabajo que consideren oportuno para poder llegar a mayor población. Ok. Quién sabe, lo mismo algún día llegas a ganar dinero y todo con las redes sociales, ¿no? Porque mantenerte, ya sé que no. Sé que la no gente, te cubren ni los gastos. Sé que la gente dice, los influencers ganan un montón de dinero. Yo siempre digo, depende de qué influencer seas. Hay gente que sí gana una pasta increíble y cantidades que dices tú, mi madre. O sea, cantidades que a veces pues ni nos podemos imaginar, ¿no? Pero en el ámbito de la naturaleza, pues al final estás bastante limitado, ¿no? Porque tú no puedes promocionar, yo qué sé, una marca de
de agua, de ropa, tal, que tenga un impacto en la naturaleza, pues que al final tu audiencia va a saber que eso no es verdad. Al final, Pablo, entonces, es que son valores. eres una especie, permíteme, una mosca cojonera. Sí. A la que no compensa patrocinar desde el punto de vista... Sí, o sí, no lo sé, depende cómo se vea, a ver, ¿no? ahora mismo estoy teniendo varios patrocinadores que me están ayudando pues a financiarme todos los buceos y demás, pero sí que es cierto que cuando haces un contenido pues reivindicativo en ciertos aspectos, muchas marcas no les interesa, ¿no? Pero es que al final lo que a la gente y a las marcas les digo es: ¿te gusta mi contenido? ¿Te gusta que yo enseñe el fondo marino y los peces? Pues hay que protegerlo, ¿no? Y entonces lo que está ocurriendo no es algo bonito. Entonces yo tengo que enseñar lo que está pasando, tengo que enseñar lo malo para que eso se solucione y se mejore. Entonces, al final va implícito en, si te gusta la naturaleza, te tiene que gustar que se proteja, y para protegerlo, pues hay que denunciar ciertas cosas. Y además creo que eres honesto cuando en principio tú no tienes ningún color político, tú directamente estás defendiendo la naturaleza. En algún sitio le corresponderá defenderlo o no a un color político y en otro a otro, o sea que un poco entiendo que estás por encima de ese tema, ¿no? Mucha rabia cuando se politiza absolutamente todo, y al final, para proteger unos charcos no tienes que ser de un partido o de otro, simplemente es proteger una zona de intermareal importante para la pesca, para la economía, para la naturaleza, para un montón de cosas, y da igual del partido que sea, o sea, hay que protegerlo, punto. O para, no sé, o para arreglar los emisarios submarinos para que no te bañes en aguas contaminadas, no tienes que ser ni de X partidos ni de otros, o sea, hay que arreglar ese problema. Yo siempre digo, ¿hay problemas? Pues soluciones, vamos a buscarlas, que creo que en eso se basa la ciencia, ¿no? En buscar soluciones, innovaciones y alternativas a los problemas que tenemos hoy en día. Y la clase política, desde la política, que es desde donde se pueden solucionar de verdad las cosas, me da igual el color que tengan, me da exactamente lo mismo. Lo importante es que, porque al final cuando nos bañamos y hay porquería en el agua, da igual que hayas votado a B o a C, da lo mismo. Arréglalo, o sea, ya está. Vamos a arreglarlo para todos, ¿no? Seas del partido que sea, te vas a bañar en la misma playa, entonces arréglalo, y todos nos bañamos en el mismo agua, y vamos a pescar de la misma agua, vamos a beber del mismo agua y vamos a estar en la misma playa. Entonces no tiene por qué politizarse todo, y me da bastante rabia porque a veces parece como que si no está X partido o X lado, pues eso no es prioritario, y es como, vamos a ver, se trata de tu isla, se trata de tu entorno, de tu naturaleza, de tu agua, de tu monte, o sea, es como, no sé, creo que es algo... Yo lo haría al revés. Yo, si fuera un dirigente político, me da igual el color del partido que fuera, lo mismo te consideraría un aliado y te tomaría como aliado, decir, ven acá, cuéntame cómo arreglamos esto, cómo podemos hacerlo, porque tú tienes el conocimiento científico y yo tengo la llave política, que es la que al final a través de la legislación puede cambiar las cosas, ¿no? Honestamente tengo que decir que hay algunos políticos que me han contactado y hemos tenido pues conversaciones por privado, pero son los mismos que me dicen con toda la sinceridad del mundo que, bueno, pues que ellos tienen una opinión distinta a la de su partido, pero que al final quien manda en el partido es quien está arriba. Entonces, que intentan meter las cosas ahí poco a poco, pero a veces es eso, ¿no? Que da igual el partido en el que estés, que a veces, por mucho que intentes cambiar algo, si quien está por encima de ti no le interesa o no le beneficia, difícilmente lo vas a conseguir. Pero creo que poco a poco eso se está metiendo ya más presión, porque al final todo el mundo lo está viendo. Antes los emisarios submarinos era algo pues que no se veía o no se hablaba. Ya hoy en día, cada vez que se cierra una playa, ya la gente sabe por lo que es. No es porque haya llovido, es porque hay contaminación fecal de los emisarios submarinos. Entonces creo que eso ya cada vez pone más entre las cuerdas al partido político que sea, o que esté, como digo yo, al político de turno, ¿no? Porque al final hoy hay uno, el otro día habían otros, dentro de unos años habrá otros. Entonces por eso, al político de turno le va a tocar arreglar este problema de una vez, sea quien sea. En fin, querido mío, te iba a preguntar para que no me respondieras, ¿no? ¿Qué político era el que había hablado contigo? Pero no te lo voy a preguntar para no ponerte en ese aprieto, porque además, sinceramente tampoco me importa, sinceramente, porque no, la verdad es que no me importa, porque no. No, o sea, como digo, que tampoco son héroes. Si tú se supone que te metes en política para arreglar las cosas, se supone, ¿no? que te metes por una cuestión de vocación de servicio público. Exacto, sí. De intentar mejorar. Y por querer mejorar la vida del lugar en el que estás, ¿no? Entonces, creo que los políticos tampoco hay que verlos como héroes. Es en plan, un biólogo es un biólogo, o no sé, o un profesor es un profesor,
Un piloto de avión es un piloto de avión y un político es un político. La importancia a lo mejor y la diferencia puede ser que el biólogo, efectivamente es biólogo, pero no es biólogo para hoy. Exacto. Es biólogo para hoy, mañana, pasado y el que venga. El día que el político se centra en mejorar, independientemente de que le toque en su legislatura o que vaya más allá, a lo mejor empiezan a cambiar las cosas. Si todos pensaran así, todos trabajaríamos para todos, ¿no? Total. Pero bueno, nos estamos metidos donde yo no pero quería. bueno, Que está es ahí un poco todo relacionado, está un poco relacionado todo. Mi querido Pablo Martín, te admiro mucho, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu trabajo, te agradezco tus vídeos, aprendo muchísimo y espero que tengas mucho éxito, porque tu éxito será el nuestro. Todos Pues saldremos ganando. Muchas gracias. Y ojalá que te hagas millonario, porque eres un influencer de los más importantes del mundo, porque eso querrá decir que el mensaje cala, llega, Poquito a poco. y tenemos un mundo mejor y sobre todo una Canarias un poquito mejor, más habitable, más concienciada con la naturaleza. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti por este espacio y pues nada, a seguir enseñando de lo que nos rodea. Efectivamente, y a ustedes, señores, como siempre, mi deseo de salud, felicidad y hoy de un poquito de conciencia para lo que nos rodea, que a fin de cuentas es nuestro. Hasta el siguiente programa.